take some time to laugh. And maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Hola, bienvenidos a este su programa Volver a Nacer, un programa realizado entre Cable Plus Televisión y la Comunidad Terapéutica de San Bartolomé, con el fin de traerles a todos ustedes, nuestros televidentes, diferentes temas y mucha información sobre psicología y salud mental. Aprovecho para saludar a mi compañero Alexander Gómez. ¿Cómo está? Hola Juan Guillermo, un saludo para usted, para todos nuestros televidentes que nos ven a través de las pantallas de Cable Plus, también de la alianza tan importante que tenemos con Oriente TV. Y bueno, gracias a la Comunidad Terapéutica de San Bartolomé, a esta gran producción de Cable Plus y con temas muy interesantes que pueden no solamente ver a través de nuestras pantallas, sino también que las pueden sintonizar, se pueden suscribir a todas las redes sociales, a todos nuestros perfiles de Charlemos en Serio, de la Comunidad Terapéutica San Bartolomé y nuestro canal de YouTube, que justamente lo encuentran como CT San Bartolomé, donde pueden encontrar temas de mucha importancia, de mucho interés, como el que tenemos el día de hoy, Juan Guillermo. Sí, Alex, es fundamental contarle a todos nuestros televidentes y a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales que estén muy activos, que interactúen con nosotros, porque también hay en ocasiones donde nos acercamos para mirar qué tema les gustaría que tratáramos y que les gustaría que habláramos para todos ustedes. Y justamente, Juan Guillermo, yo creo que uno de los intereses más pronunciados de muchas personas, de nuestros televidentes, es el tema de las enfermedades mentales, que alrededor de ellas hay todavía mucho desconocimiento, hay todavía muchos mitos, todavía se encuentran muchos tabú y mucho desconocimiento, Juan Guillermo. Sí, alrededor de este tema, porque es que no sabemos todavía qué es y cuándo se produce o a quién le puede suceder una enfermedad mental. Sí, es muy preocupante porque nos hemos encontrado con personas, con pacientes o que se acercan a nuestra institución para pedir una asesoría o una valoración y nos damos cuenta de que han tenido, digamos, ese trastorno o una enfermedad a nivel mental durante mucho tiempo, que ha sido de generación en generación en la familia y que nunca han tenido una valoración, nunca han tenido un acompañamiento, nunca han tenido un tratamiento, sino que se acostumbraron a vivir con esta enfermedad mental. Es muy prevalente, Juan Guillermo. En este momento podrían haber muchísimas personas que incluso ya son adultas y que en su infancia o en su adolescencia tuvieron algún tipo de trastorno o alguna psicopatología, pero nunca fue tratada y peor aún, nunca fue diagnosticada. Así como también nos podemos encontrar casos de niños, jóvenes, adolescentes que son mal diagnosticados, que de pronto los catalogan o los etiquetan con una enfermedad, con un cuadro psicopatológico que de pronto ni siquiera lo tienen. Entonces, son ambos lados, ¿no? El tema del desconocimiento sobre la enfermedad mental, pero también el tema de cosas que se sobresaturan diagnósticamente, o sea, en el sentido de que muchas personas son etiquetadas con un montón de problemáticas y lo que hacemos es, voy a usar una redundancia, lo que hacemos es problematizar el problema. O sea, hay una dificultad, hay una situación que evidentemente hay que prestarle atención, que evidentemente hay que tratar, que la familia necesita ser asesorada, que la persona necesita ser acompañada y tener algún tipo de tratamiento. Pero muchas veces, como les repetimos, desde el desconocimiento, es más desde ese lugar, o desde el temor, porque ahora vamos a hablar un poco de ese gran temor y esa gran negación que presenta generalmente la familia de la persona que tiene una enfermedad mental.
pues, desestima la enfermedad mental en la persona. Sí, a mí hay algo que me preocupa mucho y yo siempre lo he cuestionado. Nos damos cuenta de que en las partes más lejanas, generalmente en las zonas rurales de muchos municipios o de muchos pueblos, es donde encontramos la gran mayoría de personas que tienen enfermedades mentales que nunca han sido diagnosticadas, que nunca han sido tratadas y que por consecuencia de eso, pues la familia o ese entorno se acostumbró a vivir con esa enfermedad, ¿cierto? Y desde ahí todo lo que son los episodios que viven, todas las situaciones que se presentan a raíz de esa enfermedad mental, pues digamos lo han sobrellevado, pero también es esa pregunta que uno le hace a las entidades, al Estado, al gobierno, hasta qué punto también estamos apoyando, hasta qué punto se está llegando a estas comunidades para tener un diagnóstico claro, para poder trabajar con ellos, para brindarles esa asesoría, ese acompañamiento, ese tratamiento que se necesita. Usted lo mencionaba ahora, Alex, son personas que se acostumbran a vivir con esta enfermedad mental y que de ahí se desatan muchas situaciones a nivel personal y a nivel familiar que digamos tampoco es fácil de controlarlo. Sí, se acomodan en unos síntomas leves, se acostumbran a ellos y cuando aparece un síntoma significativo o grave, ya es porque la cosa de pronto está muy avanzada y sería muy importante que las personas aprendieran a detectar esos síntomas tempranos de una enfermedad mental, porque a veces cuando ahorita más adelante en la segunda parte vamos a tener algunos datos estadísticos de cómo se está dando la enfermedad mental según los estudios, pero más allá de un simple estudio, de un simple dato, ¿cuántas cosas se quedan sin registro estadístico, sin registro clínico? Es muy importante, queridos televidentes, pues no patologizar la sociedad, pues tampoco decir es que todo el mundo tiene una enfermedad mental, porque seguramente no es así. Yo tengo que saber identificar y distinguir cuando estoy en un cuadro de estrés, por ejemplo, estrés por fatiga o estrés postraumático, una situación pues que es una reacción adversa del organismo y de la mente ante situaciones ambientales, pero diferenciar eso de una enfermedad mental. Pero ¿cuántas personas, Juan Guillermo, pueden haber, incluso viendo el programa, que tienen síntomas depresivos o que tienen todos los criterios, que cumplen todos los criterios para un trastorno de ansiedad, por ejemplo, o un trastorno obsesivo, compulsivo, o una adicción, que tanto hemos hablado de eso, pero sin patologizar la sociedad y sin patologizar la gente? Sí es muy importante que revisemos que la enfermedad mental está siendo muy prevalente. Los síntomas de enfermedad mental son muy significativos. O sea, en la parte emocional y psicológica, socialmente estamos muy mal. Nada más lo veíamos la semana pasada en el congreso que estuvimos, en el Congreso Latinoamericano de Patología Dual, donde en Colombia las enfermedades mentales, digamos, que van puntuando o las más fuertes son la ansiedad y la depresión. Sí, y son enfermedades que, si bien no son un trastorno mental grave, porque una persona con un trastorno depresivo o con un trastorno de ansiedad puede ser muy funcional si está bajo un cuidado y bajo un tratamiento adecuado, pero si no está bajo el tratamiento puede afectar muchísimas áreas de la persona, principalmente de vínculo. Una persona con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, llega a puntos en su sociabilidad que es muy, como uno dice vulgarmente, o como uno escucha normalmente por ahí, es que la persona es insoportable, ¿cierto? Porque es una persona que está constantemente disparada emocionalmente, con unos picos emocionales y afectivos muy elevados, y que en esa irritabilidad y en esos síntomas, digamos, emocionales alterados constantemente, pues se le dificulta mucho entablar relaciones y también afecta su parte adaptativa en las distintas tareas y entornos. Sí, Alex, no podemos esperar a que estas enfermedades mentales
o enfermedades mentales ya mucho más graves empiecen a desatarse, y ya vemos en las noticias entonces de pronto que una persona asesinó a su compañera, asesinó a su núcleo familiar, que tuvo una crisis y que de pronto empezó a comportarse de una manera diferente. O sea, no debemos esperar a que esto pase, porque nos damos cuenta de que un tratamiento oportuno y adecuado puede ayudar a llevar una vida equilibrada. Pasa, sin irnos muy lejos y sin entrar en enfermedades mentales muy graves como es el TDAH, que hoy en día se ha convertido en una moda prácticamente y lastimosamente para el diagnóstico de muchos niños, pero que en realidad con los jóvenes que tienen este trastorno de TDAH es importante entrar a revisar, darle un tratamiento a tiempo. Recordemos que entre el TDAH también hay una similitud y una posible causa para que se desate un problema de adicción también, con las estadísticas que veíamos en el congreso pasado. Entonces, son enfermedades que, si bien necesitan un acompañamiento, necesitan un tratamiento adecuado, cuando se identifican es importante correrle y es importante tener a la mano esa ayuda, quien nos preste ese servicio para poder brindar un tratamiento adecuado. Qué bueno que usted toca el tema del TDAH, o también llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o lo que comúnmente conocemos como hiperactividad. Hombre, muchas mamás principalmente, generalmente los padres de familia, pero principalmente las mamás, temen mucho llevar a su hijo al psicólogo o al psiquiatra. Una mamá escucha la palabra psiquiatra y se le ponen los pelos de punta y se aumentan sus niveles de ansiedad y de angustia, pero es por el desconocimiento. Porque entonces dice, no, es que si yo lo llevo al psiquiatra, allá me lo van a medicar y me lo van a embobar. Y eso es un mito, porque, bueno, primero, el trastorno por déficit de atención puede tener muchísimos indicadores clínicos que pueden determinar que el origen de esa enfermedad principalmente puede ser orgánico o principalmente puede ser ambiental, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la prevalencia y de acuerdo también a la respuesta que tenga el paciente al tratamiento, puede necesitar o no medicamentos. Hay chicos que son diagnosticados con un trastorno por déficit de atención y empiezan terapia neuropsicológica, pero no tienen una muy buena respuesta por sus características genéticas, por sus características fisiológicas. Entonces, el profesional tendrá que determinar, no, aquí hay que atacar ciertas deficiencias o ciertos desequilibrios que hay en la parte de neurotransmisión, entonces hay que medicar, ¿cierto? Pero hay chicos que tranquilamente tienen solamente su tratamiento psicoterapéutico y su rehabilitación neuropsicológica y no necesitan medicación. O sea, es muy importante que partamos de la idea de que no porque sea diagnosticado por un psiquiatra quiere decir que necesita medicación. Eso no es así. A veces hay psiquiatras muy buenos que dicen, no, este chico necesita medicación. Y es responsabilidad del médico, desde su ética profesional, que ese chico tenga el tratamiento adecuado, el tratamiento indicado. Y el tratamiento indicado, queridos televidentes, no es palabra de Dios, o que es la panacea o lo que va a resolver los problemas de la familia. Muchas veces el tratamiento indicado es lo menos peor, como podemos decir. O sea, puede ser que tenga unos síntomas secundarios, puede ser que tenga unas reacciones adversas, pero que son inferiores a las consecuencias que puede tener una persona si no es tratada. Yo pienso que este tema también nos abre muchas puertas a preguntarnos hasta qué punto hay conciencia sobre la enfermedad mental y hasta qué punto también hay un montón de prejuicios que no nos dejan avanzar hacia ello. Pero bueno, ya vamos a tocar esos temas, vamos a invitar a todos nuestros televidentes a una pequeña pausa y ya volvemos con más de Volver a Nacer. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high
choices that you make can be revived. The path takes some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then is tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Bueno, retornamos a Volver a Nacer en este importante programa en el que estamos hablando, Juan Guillermo, acerca de las enfermedades mentales. Y como les anticipábamos ahora a nuestros televidentes, pues tenemos datos realizados en la Encuesta Nacional de Salud Mental en el 2015, es muy reciente, Sí. porque arroja datos mucho más reales de lo que es nuestra sociedad en cuanto a la salud mental. Alex, antes de que entremos en los datos, yo sí quería hacer como un pequeño jalón de orejas a nuestros televidentes, y es que hay que empezar a derrumbar todos esos prejuicios que hay. Como yo les mencionaba antes de salir a la pausa, estamos llenos de un montón de prejuicios de que el psicólogo es para los locos, de que ir al psiquiatra solamente es medicar, de que los hospitales mentales son malos, y no nos estamos dando cuenta de que todos esos prejuicios están y siguen haciendo eco, de que hoy en día ya deberían, digamos, de haber pasado, de haber tener una conciencia mucho más fuerte sobre la salud mental, sobre la importancia que tiene, los tratamientos. El profesional en psicología, en psiquiatría, se estudia, se especializa para poder brindar una atención, para saber en qué momento dar una devolución acertada, para saber hasta qué punto lleva un acompañamiento con medicamento o no. Y las personas todavía se quedan en esos prejuicios que estaban hace mucho tiempo. Lastimosamente en Colombia pues ha venido cambiando la percepción que se tiene frente a la salud mental y frente a los tratamientos. Sí, y no nos vayamos tan allá. Juan Guillermo, ¿cuándo vamos a erradicar los términos loco? Es que él no está loco, o es que yo no estoy loco. Y el término manicomio. Los manicomios ya no existen realmente, pues fue un lugar que existió en siglos anteriores y que bueno, de pronto la imagen y el estigma del centro mental estuvo hasta hace muy poco, pero ya lo que son los lugares de hospitalización psiquiátrica o los centros de reposo o las unidades de salud mental distan mucho de lo que se conoció como un manicomio. Y la palabra locura, pues, en términos de la salud mental, a mí no me gusta. Y yo soy especialista en psicología clínica y salud mental. Y en términos de lo mental, de la salud mental, ninguna persona debería usar el término locura. Yo creo que la palabra locura debería ser un término coloquial, ¿cierto? Estoy loco por comprarme tal cosa, ¿cierto? O vos estás loco que vas a hacer eso. Pues, o sea, como cosas mucho más coloquiales y normales. Porque como decía por ahí un sabio, loco tenemos todos un poco, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver más como con aquellas acciones que se salen un poco de tono en la cotidianidad, pero hay que cambiarlo por el tema de salud o enfermedad mental. Sí, no podemos seguir encasillando a las personas en esos términos que hoy en día no generan ninguna atención y que lo único que hacen es estigmatizar a la gente. Sí, tanto así que no nos tenemos que ir a un trastorno mental para hablar de síntomas mentales que pueden ser indicadores de que a mediano o a largo plazo puede aparecer o una persona puede desarrollar un trastorno mental. Entonces, justamente la encuesta de salud mental nos habla de unos indicadores sintomáticos que generalmente se evidenciaron en las personas estudiadas, en la población que fue muestra de este estudio,
y que de alguna manera siempre son signos de alarma, porque cuando en la historia clínica uno evalúa al paciente, uno se va hacia su historia, digamos, un año atrás, y nos damos cuenta de que muchos de estos síntomas que yo les voy a compartir en este momento los padecieron. ¿Y qué pasó? No les pararon bolas, porque es que eso es normal. Es que eso es normal que le dé uno un dolorcito de cabeza de vez en cuando. O eso es normal uno dormir 3 horas desde que yo esté descansando y desde que yo esté rindiendo en el trabajo. Yo me soporto eso, ¿cierto? Y cuando empieza el organismo a colapsar, pues ya ahí sí hay síntomas de preocupación. Entonces, usted sabe, Juan Guillermo, que los trastornos mentales más prevalentes en nuestro país son trastornos depresivos, trastorno de ansiedad y obviamente trastornos por abuso de sustancias. El más alto es el de alcoholismo. Pero miren estos síntomas. Síntomas mentales, que son síntomas, pues como les decía ahora, indicadores. Dolores de cabeza frecuentes, son síntomas mentales. ¿Y qué nos dice? El 18.1% de la muestra arrojó este síntoma en la encuesta. Mal apetito, que es un síntoma, por ejemplo, depresivo, ¿sí? El 9.3% de la población lo padece. Duerme mal, lo que les estaba indicando ahora, esto de normalizar una mala higiene del sueño. Y dice que el porcentaje de las personas que duermen mal, oiga, Juan Guillermo, es alarmante, 20.1%. Se asusta con facilidad. Miren que es un síntoma que uno podría decir, pero es que eso es muy normal. Eso acompañado de otros síntomas no es tan normal. Y dice que asustarse con facilidad es el indicador más alto en esta parte de la encuesta, con el 23.9%. Se siente nervioso, tenso o aburrido, otro síntoma depresivo, o de ansiedad, o una secuela que puede ser de un trastorno por estrés postraumático ¿qué es eso? La gente sabe qué es eso, la gente sabe que es un trastorno por estrés postraumático. Dice, se siente nervioso, tenso, aburrido, el 16.8%. Sufre de temblor en las manos, síntoma predilecto de la ansiedad, el 7%. Aunque puede ser síntoma de otras cosas, puede ser síntoma incluso de una enfermedad fisiológica, ¿cierto? O neurológica. Lo que pasa es que ahí uno ya entra a evaluar si va acompañado de otros síntomas y si hace referencia a esa enfermedad o a ese trastorno de salud mental. Claro, por eso lo llamamos ahora como indicadores. Y en la encuesta dice específicamente síntomas mentales. Y la gente preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver el sentir temblor en las manos con lo mental? Pues se ha descubierto desde la ciencia, desde las neurociencias, la relación que hay entre ciertas terminaciones nerviosas en nuestras extremidades con lo que nos está pasando en la mente. Bueno, y también pues yo creo que por sentido común, incluso en la escuela nos enseñaron mucho todo eso del sistema nervioso periférico, cómo está conectado con el sistema nervioso central y todas estas cosas. Sufre de mala digestión, que de pronto en la percepción podría ser más común que otras que les acabé de leer. Y aquí no aparece tan prevalente, el 10.3%, que sigue siendo muy alto. Pero comparado con esos otros síntomas que leímos ahora, y tiene problemas para pensar con claridad, esa desorganización mental, esa falta de orden en los pensamientos, el quedarse constantemente como elevado, que uno dice, ¿en qué estará pensando? ¿Usted por qué está tan elevado? Bueno, el 10.6%. Son algunos de los indicadores que arroja la encuesta de salud mental en el 2015. ¿Y quién le para bolas a eso, Juan Guillermo? Y también pasa de que generalmente caemos en los errores
de que si no es que las mismas personas dicen, no, eso se me pasa de aquí a mañana, yo mañana voy a estar bien, yo que voy a ir donde el médico, yo que voy a consultar donde un especialista, o se automedican, que es otro gravísimo error que encontramos comúnmente, o simplemente aceptan lo que está pasando y dicen, no, bueno, esto seguro se me va a pasar muy rápido, de aquí a la otra semana yo ya voy a estar muy bien, y nos acostumbramos a eso. Yo tengo un dato que he venido, Alex, evaluando desde hace mucho tiempo, y es las personas que van por primera vez a psicología. Cuando yo atiendo por primera vez a una persona en psicología, le pregunto que si alguna vez había ido a ese espacio, que si alguna vez ya había estado con un profesional de psicología, y la gran mayoría de personas que me dicen que no, al finalizar la consulta le digo, ¿qué tal el espacio? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? ¿Qué percepción te queda del espacio? Y si usted viera las palabras que dicen, o sea, la gente dice, es un espacio totalmente tranquilo, neutro, donde puedo hablar de mí, donde puedo contarle a la otra persona y sé que me va a devolver en momentos acertados cosas que puedo trabajar, que puedo clarificar. O sea, es una percepción muy positiva. Y eso empieza a cambiar también la mentalidad de muchas personas frente a estos espacios. Sí, invitamos a todas las personas que nos ven a través de las pantallas de Cable Plus, de Oriente TV, de YouTube, pues que le quitemos la etiqueta, le quitemos el tabú y el miedo a todo el tema de la enfermedad mental, que es más grave muchas veces la ignorancia y la negación frente a estas problemáticas que la enfermedad mental como tal. A veces se enferma más, o sea, produce más síntomas el desconocimiento y la ignorancia que la enfermedad como tal. Entonces, cuando llega una mamá y me dice, por ejemplo, no, es que ¿cómo me van a medicar así a mi hijo si él no está loco? Por ejemplo, y que no comprenda que es que no se trata de si está loco o no, sino que tiene unos síntomas que hay que regular, porque si no esa persona va a desatar un trastorno mental grave que puede afectar muchísimo su salud y que puede incluso implicar la vida de esa persona o de otras personas a su alrededor, pero no lo entendemos porque queremos, obviamente, que nuestros familiares, nuestros hijos sean perfectos, que no nos digan que están enfermos, porque eso da mucho miedo, pero tenemos que quitarnos esa venda de los ojos y empezar a enfrentar la realidad. Hay que empezar a generar conciencia, Alex, y hay que empezar a tumbar un poco todos esos prejuicios que tenemos frente a ciertos espacios, frente a ciertos profesionales y frente a ciertos especialistas. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos. Sí, qué lástima que sea tan corto, porque como pueden ver es un tema que a mí me apasiona y que yo quisiera decir muchas cosas, pero bueno, así somos en los medios. Sí, es corto el tiempo, pero bueno, agradecerle también a Cable Plus y a Oriente TV por la difusión de nuestros programas. Recuerden que es en la alianza con la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. Les deseamos una feliz semana. Dios los bendiga. Even try to smile, 'cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choices that you've made.